Lección Redes de Discipulado, del 9 al 15 de agosto. El testimonio de la palabra de gracia. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos, capítulo 14, versos del 1 al 3. Por varias semanas, nuestra mirada se ha centrado en escudriñar lo que Lucas nos transmite sobre la palabra de gracia. Hoy, hacemos el esfuerzo mental para acompañar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y de esta manera aprender las lecciones de la palabra de gracia. El médico amado nos dice que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. De este testimonio podemos asimilar al menos 3 lecciones principales. 1. Salvación para los paganos. 2. Denuedo para predicar la palabra. 3. Señales y prodigios. 4. Protección sobrenatural. Lucas plasma su historia que Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dios promete que su palabra no retornará a él vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Él la envía. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Asimismo mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. Si Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, Dios tendría que dar testimonio a la proclamación de su palabra, tocando los corazones y llamándolos a arrepentimiento y a la salvación. La gran multitud de judíos y de griegos que se convirtió en Iconio era el testimonio del respaldo divino a la palabra de su gracia. Pablo y Bernabé realizaban su primer viaje misionero, habiendo salido de Antioquía, por llamado directo del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos capítulo 13 versos 1 y 2. De regreso a Antioquía, después de concluir su primer periplo misionero, Pablo y Bernabé dieron testimonio del respaldo divino a su predicación de la palabra de gracia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para que la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos capítulo 14, versos 26 y 27. En el registro de Lucas encontramos a Pablo y Bernabé predicando en Salamina, Pafos, Chipre, Perge y Antioquía de Cilicia, donde se nos dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13 versos 43 y 44. De Antioquía, Pablo se trasladó a Iconio, luego a Listra, donde Pablo fue apedreado, para volver a visitar a Iconio, Antioquía, la ciudad ubicada al otro lado del Mediterráneo, Perge y Atalia, desde donde navegaron hasta Antioquía,
desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Hechos, capítulo 14, verso 26. Citamos algunos textos de Lucas. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Hechos capítulo 13, verso 16. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 44. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos capítulo 13, verso 46. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos capítulo 13, verso 49. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos capítulo 14, verso 1. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hechos capítulo 14, verso 21. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Hechos capítulo 14, verso 24. La prioridad para Pablo y Bernabé era predicar la palabra de Dios. Ellos estaban convencidos que Dios daría testimonio de su palabra, primera y mayormente tocando el corazón de los paganos, para traerlos a la salvación de Jesucristo. Dios no ha cambiado, su palabra tampoco. Los discípulos de Jesucristo somos llamados a predicar la palabra de Dios, con la certidumbre de que la palabra dará su fruto. No volverá a Dios vacía y veremos el testimonio de los pecadores recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Palabra de milagros, manifestaciones sobrenaturales. Siguiendo la pluma de Lucas leemos: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos, capítulo 14, verso 3. El siguiente testimonio de la palabra de gracia lo vemos en las sanidades, prodigios, liberaciones y milagros que Dios realizó por medio de sus siervos Pablo y Bernabé. En el reporte de ese primer viaje misionero sobresalen por anotar algunos casos los siguientes. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos capítulo 13, versos del 7 al 12. El primer lugar al que el Espíritu Santo guió a Pablo y a Bernabé fue lugar de una batalla espiritual entre los misioneros y el mago Elimas. El resultado fue la ceguera del mago y la conversión del procónsul Sergio Paulo y de muchos gentiles en Pafos. Las señales y milagros hacen irrefutable la palabra predicada. Vayamos ahora a Listra. Y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado
imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies», y él saltó y anduvo. Hechos, capítulo 14, versos 7 al 10. La sanidad del paralítico de Listra produjo tal impacto que la gente de la ciudad decía: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Hechos, capítulo 14, verso 11. En su paganismo, llegaron a identificar a Pablo y Bernabé como los dioses de la mitología greco-romana, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Hechos, capítulo 14, verso 12. Tan grande fue el impacto que trataron de adorar a los misioneros, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hechos, capítulo 14, verso 13. Pablo y Bernabé actúan bajo la promesa de Jesús, y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos, capítulo 16, versos 15 al 19. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan, capítulo 14, verso 12. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10 versos 7 y 8. La palabra de gracia tiene la garantía del respaldo de Dios. Los milagros, señales, prodigios, maravillas pertenecen a la esfera divina. El Dios de la palabra respaldará su palabra. Manifestaciones sobrenaturales. Hoy es el día para creer en el milagro que tú necesitas y que respalda la palabra de Dios. Amén. Palabra de protección, protección sobrenatural. Una y otra vez, los apóstoles fueron amenazados y perseguidos por desarrollar su ministerio y compartir la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hechos capítulo 13, verso 45. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos capítulo 13, verso 50. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos capítulo 14, verso 2. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Hechos capítulo 14, versos 5 y 6. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El hecho de que Dios ha prometido guardar y proteger nuestra vida no garantiza que no seamos atacados o que no seamos objetos de persecución. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hechos, capítulo 14, versos 19 al 29. De lo que sí podemos estar seguros es que la gracia de Dios nunca nos dejará solos. Ciertamente fue Pablo apedreado y arrastrado fuera de la ciudad, pero también es cierto que los discípulos de Listra, a pesar de que eran nuevos en la fe, habían experimentado la transformación en sus vidas y el poder de Dios, por lo que se atrevieron a rodear a Pablo y orar por él. Y Dios levantó a su siervo, quien volvió a entrar en la ciudad por la misma calle por donde había sido arrastrado. La palabra de gracia nos promete: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías capítulo 54, versos del 15 al 17. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos capítulo 27, versos del 1 al 3. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. El testimonio de la palabra de gracia se manifestó en la vida de Pablo, en algún momento librándole de la persecución, protegiéndole contra los ataques de sus enemigos, y en otros, como en Listra, levantando de la misma muerte para retornarlo victorioso a la ciudad donde había sido apedreado. Amados, las lecciones son sencillas, pero de aplicación obligada para cada discípulo. Sumérgete en la palabra de la gracia de Dios y comprobarás el poder del Evangelio para salvar a los pecadores, manifestar el poder de Dios con señales, prodigios, maravillas y milagros. Experimentar la protección sobrenatural de Dios. Amén.